Creo que llenarse la valija del alma con buenas acciones y mejores sensaciones es la mejor recompensa que uno puede llevarse como compañero de viaje. Pero claro, esto no es algo que llega con la prontitud deseada y quizás sea necesario un bagaje, un recorrido por esta vida que nos ha tocado vivir. No solo para entender el concepto en sí, sino saborearlo y disfrutarlo sin entender complejos y libres, por supuesto, de ataduras. Como si de una pieza de un gran engranaje fuésemos, como si de automatismo se tratase, nos lanzan a este mundo predestinados a ser máquinas de competición. Y todo está diseñado para tal fin: la educación, las modas, las redes sociales, el trato personal, laboral, todo, realmente todo, está enfocado a la superación particular por encima de otros semejantes. Está descrito que para más pronto que tarde entres en esa carrera de fondo que no te llevará a ninguna parte. Y lo que sí hará es rellenarte tu mochila de ingratas experiencias. Lucha por ser el mejor, matricúlate, estudia y sé el primero, conserva tu trabajo ante cualquier motivo. Nos hemos alejado de algunos valores importantes, como un bálsamo ante la memez del siglo XXI. Y tras ese recorrido, la mayoría de personas llegan al punto culmen de su vida, donde necesitan pararse, oxigenarse, necesitan respirar y oírse nuevamente las necesidades más intrínsecas del ser humano. Dicen que escuchar es el acto más generoso que alguien puede ofrecer. Parece fácil, ¿verdad? Pues no, no lo es. Escuchar es regalarle tu tiempo a otro. Es el acto más puro de comprensión. Es una burbuja que nos aísla de la sinrazón, de la rapidez, de la mediatez que nos abruma constantemente. Pero claro, para escuchar a otros, primero tenemos que aprender a oírnos a nosotros mismos. Y para eso necesitamos ese bagaje del que hablamos al principio. Necesitamos haber recorrido, haber corrido, haber sufrido, haber vivido lo suficiente para entonces detenernos y comprender. Sí, nos han predestinado para ser competitivos, pero quizás con el único fin de que seamos la fuerza centrífuga que haga mover el engranaje del mundo, con la única finalidad de facilitarles la vida a otros. Pero siempre nos quedará el hermoso acto de la reconciliación personal, de la simbiosis con lo natural, con el carácter bello del ser humano. Y desde luego será el momento de ir soltando lastre, sin prisas, sin pausas. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro Café de Levante, hablamos de pedagogía y para eso se encuentra con nosotros Carmen López Suárez. Ella es doctora por la Universidad de Granada, es licenciada en pedagogía y directora del proyecto educativo Hijos con Éxito. Amiga Carmen, un placer y muchísimas gracias por acercarte nuevamente a este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Hola Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí en Sanlúcar, en mi tierra. Yo siempre digo que Sanlúcar es mi tierra y cuando hablo de Sanlúcar hablo como de mi casa, porque realmente no solamente yo, sino mi familia entera nos sentimos aquí muy bien. Así que ya sabes, aquí estoy cuando tú quieras y gracias por pensar en mí. Carmen, ¿no piensas que escuchar, que oír, que sentir a nuestro prójimo es uno de los actos más generosos que el ser humano puede entregar? Justo has dicho una frase con la que estoy totalmente de acuerdo. Escuchar es un acto de generosidad. Es un acto de generosidad porque no estamos acostumbrados a escuchar, no estamos acostumbrados al silencio. Y en la vida vertiginosa que llevamos, hacemos todo menos escuchar. Decía Churchill que hay que ser bravo, hay que ser fuerte para subirte a un escenario y hablar, pero hay que ser mucho más bravo y mucho más fuerte para sentarte y escuchar. Y es verdad, no escuchamos y tenemos que escuchar. Y sobre todo, a quien tenemos que escuchar es a nuestros hijos, a nuestra pareja, a lo que nos rodea, porque es la única forma por hacerle ver al otro que realmente
para nosotros en ese momento es una luz que nos está iluminando. Aunque no nos diga algo sumamente interesante, da igual, es darle su sitio, su espacio y hacerle ver que lo que tú haces y dices para mí es ahora mismo lo más importante. Parece que es sencillo, pero no lo es. No. Lo has dicho al principio, en este siglo convulso, rápido, ¿verdad?, que estamos viviendo, donde la inmediatez nos está condicionando a todos. Es un acto realmente difícil, pero bueno, siempre quedará la virtud de la palabra y la virtud del ser humano para llevar y para encarrilar todo esto, ¿no crees? Y para esforzarnos en hacer las cosas cada día mejor y para pararnos a pensar. Yo el otro día colgaba un post yo soy muy activa en las redes sociales, como tú bien sabes, colgaba un post en el que le preguntaba a los padres y les decía, párate un momento a pensar. Imagínate que estás en casa, relajado, has llegado de trabajar, estás muerto, no puedes más, y llega tu hijo y te dice, mira mamá, mira lo que me ha pasado en el patio, y te empieza a contar la tontería más grande del mundo entero, algo irrelevante, sin sustancia, y tú estás dando likes o hablando con tus amigos de cualquier historia. ¿Y qué haces? Hacerle creer que le estás oyendo, que le estás escuchando, y empiezas a mover la cabeza. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Mover la cabeza debatiéndonos y partiendo nuestra atención entre lo que estamos haciendo y entre lo que están diciéndonos, con lo cual la atención no es plena. Entonces es muy importante que nos paremos a pensar si realmente escuchamos y si realmente estamos plenamente entregados a esas palabras que están saliendo del otro lado. Y también, sobre todo, Carmen, es algo que parece que está alejado, pero no lo es, y yo me incluyo en este saco, Eso al final termina siendo una tónica más generalizada de lo que nosotros nos creemos, y al final, digamos, en esa escafandra, esa burbuja en la que nos metemos, ¿no?, para ese sí, ¿no?, continuo, como sí, no te estoy prestando atención, pero no quiero que lo notes, ¿no? Al final eso lo podemos llegar incluso a nuestra vida laboral, lo llevamos incluso a nuestra vida social, a la hora de tratar un problema con alguien en una oficina, te está hablando y como no es de tu interés o no está de más, tu cerebro automáticamente se pone el salvapantallas, como yo digo. ¿Pones el piloto automático? El piloto automático, que te puede llevar a problemas importantes porque no te estás enterando. De nada, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que empezar a escuchar más. Claro. Bueno, Carmen, estuviste ya aquí en este rinconcito de cultura hace un par de años. Hace 2 años y pico estuve aquí. Exactamente, hablando ya de ese proyecto de Hijos con Éxito. En este tiempo, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese retorno, porque sé que has tenido mucha actividad, en este caso una actividad complementada con charlas, conferencias, radio, televisión. Cuéntanos cómo se está llevando a cabo el proyecto. Pues fíjate, cuando tú me llamaste hace 2 años y pico, yo estaba empezando en este proyecto de formación de Hijos con Éxito, aunque yo ya llevaba 30 años formando padres y trabajando para formar padres y niños y adolescentes. Cuando yo vine estaba empezando y estaba iniciando los primeros pasos. Que, bueno, pues te puedo contar, yo soy muy honesta, intento ser honesta siempre y sincera, te voy a contar las 2 caras de la situación. Por un lado me siento muy, muy, muy contenta, muy feliz, porque he conseguido hacerme un hueco dentro de este mundo de las redes sociales. Yo cuando hace 2 años empecé con esto no tenía ni idea de lo que era Facebook, ni tenía redes sociales. Y bueno, me formé, tengo una maestra magnífica que es mi hija y luego hice un curso, me formé y creo que me he hecho un hueco, soy muy activa como tú ya sabes y bueno, pues estoy muy satisfecha de lo que cuelgo, cómo lo cuelgo y de mi actividad en las redes sociales. También estoy muy, muy satisfecha porque he conseguido entrar en varias empresas muy prestigiosas. Mira, ahora las empresas se han dado cuenta que si tú formas a tus empleados, a tu plantilla, y les proporcionas formación para conciliar mejor, para formar mejor para educar mejor a los hijos, y no solamente, por ejemplo, les ofreces cursos de estrategias de venta o cómo trabajar en equipo, ofimática, se han dado cuenta las empresas que si tú funcionas mejor en casa, rindes más en el trabajo. Y entonces hay muchas empresas que, bueno, pues han apuntado a ese carro y han contado conmigo. Desde esos 2 puntos de vista me siento muy satisfecha, creo que he conseguido 2 retos que me había planteado. Pero hay un tercero,
que me está costando. Cuando yo comparto en las redes sociales que estoy dando un taller en cualquier empresa, inmediatamente me escribe la gente y me dice, ¿yo puedo asistir? No, no puedes asistir porque la empresa es la que selecciona el personal. Entonces yo oferto a nivel privado cursos, talleres, conferencias. Bueno, pues desde Despeñaperros para arriba, todo fenomenal, rápidamente se llena, inmediatamente. De Despeñaperros para abajo, pues la gente parece ser que no valora suficiente el trabajo de un orientador familiar. Piensan que lo primero que te dicen, pero que hay que pagar, y tú dices, bueno, ¿tú de qué te crees que yo vivo? No responden como a mí me gustaría. Entonces, ¿cuál es el reto para este año? Dejar de estar viajando continuamente al norte y compartir con mi gente de aquí también lo que yo sé, porque también es necesario. Ese es mi reto para el 2019. Aparte de lo que cuentas, tendría algunos puntos importantes a tratar, ¿no? Porque quizás podría ser la desigualdad en el trabajo que existe de Despeñaperros para arriba a Despeñaperros para abajo, la manera de llevar las industrias y el comercio aquí abajo con la zona de arriba, todo eso parece que no, pero podría influir, ¿verdad? Porque son muchas horas en la oficina, muchas horas en el trabajo, llegas a casa, no llegas con la misma gana ni vitalidad para afrontar 1000 situaciones que se te pueden poner por delante, problemas de estudio, problemas de adaptación en el colegio, tal, y lo tienes que asumir cuando llegas después de echar 9, 10, incluso 11 horas de trabajo todos los días. Claro. Y si tú conoces ciertas herramientas y estrategias para afrontar esas situaciones, es mucho más favorable para la educación de tus hijos. Parece ser que valoramos más o damos relevancia a ir al dentista. A ti no se te ocurre preguntar a un dentista si le tienes que pagar, a ti no se te ocurre preguntar si vas a comprarte un pantalón. Bueno, pues de Despeñaperros para abajo todavía no hay suficiente, bueno, no se le da la relevancia que pienso que se le podría dar. Bueno, pero esperemos que poco a poco, se vaya allanando ese camino. Yo creo que sí. Carmen, dentro de en este caso de tus estudios, de en este caso tu capacidad, ¿no? En este caso como doctora en pedagogía, hay un curso muy interesante o un taller muy interesante que se llama No porque te quiero. Vamos a hablar un poquito de ese taller, que es un taller muy interesante que yo creo que a nuestros amigos le van a interesar porque es un problema cotidiano, son problemas cotidianos, son situaciones consuetudinarias, con lo cual hay que tener herramientas para poder afrontarlas y aprovechamos que estás aquí. Para decir que no. Uy, qué difícil. Bueno, No porque te quiero. ¿Qué guarda ese título? Ese título guarda para mí un cariño especial. Ese fue el primer taller que yo preparé, y lo preparé porque la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Andalucía me pidió que lo preparara. Entonces yo lo preparé y le puse un título, y cuando les enseñé el título me dijeron, ay Carmen, este título quizás no sea muy adecuado por los padres a los que va dirigido, ¿qué te parece si ponemos este título? No porque te quiero. Y ellos fueron los que pusieron el título, y lo sigo manteniendo. Entonces, lo primero que guarda es muchísimo cariño, muchísimo afecto, porque fue mi primer taller. Y lo segundo que guarda es, mira, decir que no es complicado. Es decir, es complicado decir que no, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestro entorno. Es muy difícil. Y sobre todo, decir que no de una forma concreta. Podemos decir que no de cualquier forma, y sí, pero decir que no es complicado. Es complicado porque puede generar conflictos. Para empezar, conflictos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces como padre y como madre te has planteado, estaré siendo muy dura, estaré siendo muy estricta, estaré... Con tu pareja? No siempre las parejas están de acuerdo a qué hay que decir que no o a qué hay que decir que sí. Y también conflicto con tu entorno. Las madres, hay varios estudios que demuestran que las madres estamos sistemáticamente siendo analizadas por el entorno, más que los padres, cuando decimos mucho que no. Entonces, decir que no es complicado. ¿Y por qué? ¿Por qué te quiero? Pues porque, como tenemos que decir que no a nuestros hijos, porque es un acto de generosidad, es el mayor acto de amor, decir que no a nuestros hijos, para que aprendan qué límites no tienen que sobrepasar, qué normas tienen que cumplir y cómo tienen que ser responsables y autónomos. Como eso es necesario, lo debemos acompañar de actos cariñosos, amorosos, de paciencia, de entrega, porque esa va a ser la mejor forma, la única forma en la que el no va a hacer un efecto positivo y no negativo. Por eso, porque te quiero. Porque hay que hacerle ver que decimos que no porque le queremos. Claro. Sería más fácil pasar olímpicamente, pero no. Si tú le quieres, le amas, con paciencia, le dices no 1 y 1000 veces, da igual, las formas, las veces que sea, pero se lo dices acompañado de todas esas circunstancias. No, amén de que resulta bastante difícil.
Pues sí, por supuesto. Porque resulta... ¿Quién dijo que educar es fácil? Nadie, Pues por supuesto que sí. Es una más de nuestras tareas diarias. Carmen, ¿qué factores pueden determinar la plenitud personal de un individuo? Qué pregunta más bonita. Vamos a ver, no todo el mundo le llama a la plenitud personal. Hay gente que le llama felicidad. A mí lo que pasa es que no me gusta utilizar, a mí y a otra mucha gente que investiga no nos gusta, porque la felicidad está más relacionada con el placer puro y duro, y la plenitud es algo más completo. Hay muchísimos estudios que analizan qué produce plenitud o qué produce felicidad. Ahora están de moda los libros, hay como setas, como churros, por ahí libros, pero yo me refiero a estudios científicos, empíricos, reales. Hay uno que me encanta, y que habla de que los factores que influyen en la plenitud personal de un individuo, o felicidad, como dicen, son 3. Imagínate un círculo. Vamos a dividir el círculo en 2 partes. Una parte, el 50% de ese círculo, será el ADN que tenemos, la carga genética que tenemos cada uno. Esa carga genética va a influir de una forma importantísima en tu plenitud personal. No es lo mismo un tipo de ADN, un tipo de carga que otra. Por tanto, como nosotros no podemos influir en nuestra carga genética, vamos a dejarlo a un lado. Vamos a quedarnos con el otro 50%. En el otro 50% hay un pequeño, un 10%, dicen, yo creo que es muy poco, creo que es más, pero bueno, dicen un 10%, que son factores externos, que influyen en nuestra felicidad. Por ejemplo, que te puedas o no caer en la calle, que tengas una circunstancia externa a la cual tú tampoco vas a poder influir. Pero luego queda un 40%, y un 40% es tu carácter, tu comportamiento, tus reacciones, cómo enfocas las cosas, cómo reaccionas, cómo te levantas ante una caída, cómo enfocas este tema, cómo resuelves los problemas. Fíjate qué importante esto. Si hay un 40% de factores que nosotros podemos determinarlos, los padres tenemos una labor muy importante. ¿Cuál es esa labor? Aportar a nuestros hijos todas las herramientas que podamos y todas las estrategias que podamos para ese 40%, y que ese 40% sea la carga más importante de su mochila. Y cuanto más les ofrezcamos, más herramientas van a tener a medio y largo plazo. Claro, eso de a medio y largo plazo me parece muy interesante, porque cuando hablamos de una plenitud personal completa, yo pienso siempre que eso forma parte del bagaje, ¿no?, del recorrido de nuestra vida. Yo creo que cuando una persona, por supuesto alguien puede ser feliz con 4, con 10, con 11, con 18 y con 30, pero esa felicidad unida a esa experiencia, yo creo que es la que te da unos cimientos, ¿no?, de qué es lo que quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, saber hasta dónde tienes que llegar, sabes hasta dónde tienes que parar. Ya hay cosas que no te afectan, otras cosas que sí. Por eso digo que puede ser un bagaje personal de tu tiempo vivido. Decía Ismael Serrano, el cantautor, que el hecho de vivir deja secuelas. Y esa frase a mí ha sido lapidaria. Yo creo que es genial, porque es verdad. El hecho de vivir te deja secuelas, y esas son las secuelas que tú tienes el día de mañana para actuar y para vivir. Claro. El hecho de vivir te deja secuelas, y nosotros los pedagogos decimos, se aprende a través de la experiencia. Y es igual. Claro. Nuestros hijos tienen que aprender con ese bagaje que nosotros le vamos a ir proporcionando. Esas herramientas, ¿no? Yo creo que la palabra quizás puede ser herramientas que ellos van a utilizar para encontrar esa plenitud del día de mañana, para saber afrontar un problema, para saber decir que no cuando llega el momento, etcétera, etcétera. Bueno, eso tenía que anotado si esos factores evidentemente están alterados por estas nuevas corrientes tecnológicas que en un chat se nos ha venido encima, porque evidentemente el teléfono móvil e internet, las vías digitales están acompañándonos desde hace mucho tiempo, pero el impulso que han tomado en vuelta de unos años ha sido enorme. Ahora es cuando verdaderamente lo tenemos encima, ¿no? Ya no podemos vivir sin un teléfono, sin estar conectados. No sé cómo puede influir todo eso a lo que nos has contado antes. Pues de una forma absolutamente determinante. Si nuestros hijos hacen un uso determinado y concreto de las redes sociales y de Internet, que es una ventana al mundo, pues evidentemente eso va a influir de una forma importantísima y determinante
Yo tengo un taller en el que hablo exactamente de esto, de las redes sociales y del Internet, cómo influye de una manera o de otra en el bagaje que nuestros hijos van a ir teniendo desde que nacen hasta que son adultos y maduros. Sí, una importancia tremenda. Además, una importancia que incluso a nosotros nos ha superado, ¿eh? No lo veíamos venir hasta que lo tenemos encima. O por lo menos yo tengo esa sensación de que la tecnología no se está adaptando a nosotros. Nosotros nos estamos todavía adaptando a la tecnología. Mira, las tecnologías, que le llaman las nuevas tecnologías, los objetos de pantalla han llegado para quedarse y eso es evidente. Lo que yo no entiendo muy bien es cómo es posible que si nosotros como padres nos preocupamos tanto de la salud alimenticia de nuestros hijos, nos preocupamos tanto de la salud física, que hagan deporte, ¿cómo no nos preocupamos de que nuestros hijos tengan una buena salud digital? ¿Cómo es posible que nuestros hijos utilicen las tecnologías de una forma tan sumamente, perdona que te diga, irresponsable? Negligente totalmente. Absolutamente negligente. Yo veo que hay padres que les compran a sus hijos una herramienta tan potente como es un teléfono, con internet, que es una ventana al mundo, donde tú puedes entrar donde quieras y como quieras, y donde tú puedes tener influencias que van a ir a tu mochila, influencias negativas que van a ir a tu mochila, y lo hacen de una forma absolutamente irresponsable. ¿Tú sabes cuál es el regalo más importante de Reyes y de comunión? Un teléfono. Sí. Y los niños hacen la comunión con 8 años. Yo lo veo una auténtica locura, pero realmente, más algo que ya he discutido en mi núcleo familiar muchísimas veces. Porque esos peligros externos, esos peligros digitales, llamémoslos así, tú los puedes buscar de manera, porque tú quieras. Un niño puede coger un teléfono y saber dónde entra buscando según qué contenido, pero lo peor no es eso, lo peor es que también te puede llegar de manera externa sin tú quererlo. Con lo cual es aún más dañino, porque yo a mi teléfono he llegado a recibir vídeos que yo he tenido que llamar al que me lo manda y digo, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú cómo te atreves a mandarme esto? O sea, algo que te hiere la sensibilidad para... Yo tengo 2 vídeos grabados que me iré a la tumba con esos vídeos. O sea, de violencia extrema, ¿no? Cosas que pueden estar pasando en otra parte del mundo y que alguien lo comparte alegremente. No puede ser. A mí sí me afecta con 40 años. Imagínate a una niña o a un niño con 10. Claro, pues para eso estamos los padres. Mira, yo siempre les pregunto a los padres, ¿un coche es un objeto negativo? No. Tú le dejas un coche a un niño de 14 años, de 15, por mucho que tú tengas seguro que sabe conducir. Claro que no. No. ¿Por qué le dejas un teléfono que puede ser igual de peligroso? Entonces, cuando los padres me preguntan, Mori, ¿qué podemos hacer para controlar? Muy fácil. Mira, la primera herramienta que tenemos que utilizar es la comunicación, hablar y hablar y hablar. La segunda, normas y límites de uso. Tercera, cumplir esas normas. Cuarto, consecuencias. Y así, control, supervisión, de forma que nuestros hijos, hasta que sean maduros, tengan un control supervisado y mediatizado por nosotros. También es verdad que debería, Carmen, de existir otras herramientas, aparte de nuestra educación y de nuestra educación, nuestro punto de vista más adecuado a la hora de educar a una persona, pero también podía haber otras herramientas que fuesen por parte de las empresas telefónicas, por parte del gobierno, por parte del que está, digamos que mediando en todo ese circuito de información que entra y sale. Porque a veces incluso al padre se le escapa de las manos. Porque... Mira, en Internet hay muchos lugares. El otro día estuve, por ejemplo, en un curso que dio la policía para formadores, cómo tenemos que formar nosotros a los padres.
hay muchos documentos que se llaman contrato de utilización del móvil o de las redes sociales. Te estoy poniendo simplemente un ejemplo. Yo no estoy muy de acuerdo con que sean los organismos ni las propias empresas. Las empresas lo que quieren es vender, por tanto no esperemos nada de ellas. Somos los padres los que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en un uso saludable de las tecnologías. Pues mira, yo creo que podemos empezar por un ejercicio muy fácil, muy sencillo. Vamos a buscar en las redes sociales. Yo tengo un artículo escrito donde pongo exactamente un documento que yo recomiendo, que me gusta mucho, lo tengo en mi blog, por si alguien lo quiere buscar. Buscamos ese documento y es un contrato, como tú firmas un contrato cuando vas a trabajar en una empresa, pues exactamente igual. Y entonces explicitamos con nuestro hijo y con nuestra hija exactamente cómo se va a usar ese objeto. Por ejemplo, no vas a tener un objeto tecnológico propio hasta que no cumplas 14 años, cosa que hasta ahora yo veo que no se está cumpliendo. El objeto no va a ser tuyo, por ejemplo, va a ser compartido, por tanto, yo tengo que tener la clave. No es que vaya a espiarte y vaya a limitar tu privacidad, pero como es de los dos, yo quiero que sepas que yo voy a tener la clave, voy a mirar tu historial de búsqueda, porque tú sabes que yo lo voy a hacer. Y vamos por ejemplo, no se va a usar este objeto nunca en tu dormitorio. Cuando tú te acuestes se va a apagar y va a estar en mi propiedad. Hasta los 18 años yo voy a seguir teniendo todos esos controles. Eso unido a la educación, a la comunicación, a hablar, a educar una y otra vez, pues facilitará muchísimo que nuestros hijos, hasta que sean maduros, pues tengan nuestra madurez encima de ellos. Es que no queda otro. ¿Tú permitirías a tu hijo con 12 años a que se fuera a tomar una copa a la discoteca de la vuelta de la casa de tu casa? No. ¿Cómo le permites que tenga un móvil en su cuarto con la puerta cerrada? ¿Cómo es posible que los niños se acuesten todos los días con los móviles en su mesita de noche? Es que, de verdad, si conociéramos las conclusiones de la infinidad de estudios que se están realizando hoy en día en todos los departamentos más prestigiosos del mundo entero, de psicología, de pediatría, de psiquiatría, de medicina, si los conociéramos, nos daríamos cuenta de lo negligentes que a veces estamos siendo. No quiero parecer alarmista, pero es que creo sinceramente lo que te estoy diciendo. Pero yo no lo veo alarmista, lo veo como un próximo problema en un futuro no muy lejano, porque todavía no sabemos cuáles son esas consecuencias. Sí se saben ya. Sí, pero realmente ¿cuál puede ser el problema dentro de 20 años? Bueno, acaban de abrir una clínica en Madrid de desintoxicación. Bueno, esto es una pregunta que también se hacían hace 10 años atrás, con lo cual con eso pues es un eslabón más de lo que puede estar pasando. Pues dentro de otros 10 años habrá serios problemas de doble personalidad, de vivir una vida virtual y a la hora de salir a la calle no ser capaces realmente de vivir la vida que realmente te tienes que vivir, ¿no? Ser poco resolucionativos, ser poco prácticos, todo eso lo da un mundo virtual que no existe. Claro. Cuando tú estás en contacto con... Tú fíjate lo sumamente llamativo y lo sumamente atractivo que son las redes sociales. Hay colores, todo es bello, todo es bonito, todo es muy estridente, hay ruidos, cada vez que haces algo bien, tienes una campanita que hace clink, 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 un punto, otro punto. ¿Qué ocurre con esos niños que están acostumbrados a estar rodeados de algo tan bello, tan bonito, tan llamativo, tan atractivo, que cuando van a clase y el profesor se pone a explicarles algo en la pizarra, lo ven aburrido? Y cuando tienen que hacer un comentario de texto, lo ven soso. Y cuando tienen que tener una relación social de tú a tú, lo ven complicado, porque detrás de la pantalla todo es muy fácil, claro. Todo es diferente. Entonces, bueno, a ese y a otros muchos niveles. Hay muchos niños que tienen muchos problemas con su imagen propia, porque en las redes sociales está todo edulcorado. Todo edulcorado, claro. Todo maquillado. Entonces, el día a día, la rutina, la realidad, pues les hace estar... Bueno, y lo fácil que es no hacer bullying, ¿no? O ciberacoso, ¿no? Hoy día con las redes sociales es
bueno, con las redes sociales, con una pantalla por delante es súper fácil y es un problema enorme el que tenemos, ¿no?, en cualquier sociedad contemporánea. Mira, hasta ahora el acoso escolar acababa en la puerta del colegio, Claro. del instituto o como mucho en el trayecto a casa. Ese era el acoso, pues es la humillación desmedida, inmisericordia y continuada de uno a un igual, de un niño a otro niño, una niña, niña, ambos. Cuando digo niño no me refiero solo a varones, es que repetir continuamente Sí. es muy pesado. Pero ¿qué ocurre con el mal uso de las tecnologías? Con el uso absolutamente irresponsable que están teniendo los niños de la tecnología, que ese acoso que está ocurriendo dentro del centro escolar continúa en casa y nuestros hijos, tanto el acosador como la víctima, no tienen la suficiente preparación ni capacidad, ni tienen las suficientes habilidades para reaccionar como víctima o para actuar como acosador. ¿Por qué? Pues porque no han recibido la suficiente preparación, la suficiente formación y no están todavía capacitados para mantener relaciones sociales a través de... Y sobre todo, Carmen, porque incluso no tienen esas herramientas ellos y en muchos casos tampoco la tienen sus padres. Porque, bueno, el que es papá con 25, con 24, con 30, ha vivido en la época tecnológica, con lo cual sabe, de alguna u otra manera, mejor o peor, pero saber estar en el mundo virtual. Pero cuando le coges a alguien que no tiene acceso a esa vía, o es alguien un poco más mayor, o realmente no ha tenido por H o por B la pantalla delante, el problema se multiplica por 2. ¿Tú sabes que en España 1 de cada 5 adultos es adicto al móvil? Mira, hay una investigación que me encanta. El Departamento de Pediatría de la Universidad de Texas, el jefe del departamento lo he conocido en algunos congresos, y todo su equipo estuvieron durante un año entero yendo a restaurantes donde iban familias con niños. Y estuvieron durante ese año entero analizando y observando qué hacían esos padres con esos hijos cuando estaban comiendo. Se dieron cuenta que el 75% de los padres estaban continuamente con el móvil en la mano. Bueno, no hace falta irnos a Texas. Tú ahora mismo, bueno, luego te cuento una cosa. Entonces vieron que estaban el 75% con el teléfono sin hacer caso a los niños. ¿Qué hacían los niños? Pues se portaban mal. ¿Para qué? Para llamar la atención. Claro. ¿Qué hacían los padres cuando los hijos se portaban mal? Le daban el teléfono. No, se enfadaban, les gritaban, se ponían irascibles y o le daban el teléfono o seguían utilizando el teléfono. Es el hecho de que los adultos no controlen el uso que hacen del móvil, no es ya un problema para ellos mismos, sino ya es un problema como ejemplo, porque nuestros hijos se reflejan en nosotros. Tú sabes que el 70%, hay otro estudio que he leído hace poco, que el 70% de los adultos vuelve a casa si se ha dejado el móvil. Claro. El 70% de los adultos, el 40% de los adultos, lo primero que hace cuando se levanta por la mañana es mirar al móvil. Un 30% mira el móvil más de 100 veces al día. ¿Tú sabes las consecuencias que eso tiene en nosotros? Y sobre todo en el ejemplo de nuestros hijos. Y ya tiene nombre, la adicción al móvil, nomofobia. O sea, fíjate tú hasta qué punto nuestro descontrol no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestros hijos. Pues Carmen, si te parece, pasamos unos minutos a publicidad y seguimos hablando. Vale, hablando de todo esto y algo más que tenemos por ahí. De acuerdo. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Carmen López Suárez. Carmen, hablamos un poco en la primera parte de los problemas que estamos teniendo con el móvil y con el mal uso que se está llevando por parte de los más pequeños y por parte de los adultos. Uno de los pilares importantes de tu trabajo, de tu estudio, es esa comunicación familiar, ¿verdad? Como base o como pilar importante en la familia. ¿Cuál crees que son las mejores pautas para que esa conversación, para que esa tertulia familiar no sea algo duradera, sea algo que digamos que se cincele en el tiempo y que no quede en el olvido o en un día? Si yo estuviera ahora mismo en un taller y llegara a este punto, el punto de la comunicación, le preguntaría a los padres, siempre se lo pregunto, es una pregunta un poco trampa. ¿Qué es comunicarse? ¿Qué es comunicar? Y entonces los padres generalmente me responden, comunicar es hablar, contar tus cosas. Y luego les digo, no, comunicar es un acto bidireccional, es un acto de ida y vuelta, es un acto en el que yo te cuento, pero como decíamos al principio, te escucho. En la educación de nuestros hijos, nosotros, como hemos dicho antes, debemos conseguir que sus cimientos sean lo más fuertes, lo más estables posibles. Y esos cimientos se van a apoyar sobre varios pilares. Un pilar, yo creo que el más importante, es el pilar de la comunicación. Es necesario que nos comuniquemos con nuestros hijos y les escuchemos. Es importantísimo. Antes hablamos de escuchar. Tenemos que escuchar a nuestros hijos, pero no de cualquier forma. Tenemos que escuchar a nuestros hijos de una forma activa. Vamos a intentar, con todas nuestras fuerzas, escucharlos de una forma activa. ¿Qué significa eso? Escucharlos de una forma plena. Decía Epicteto que el ser humano tiene 2 ojos para ver, 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Y yo creo que esa es la mejor forma que tenemos de comunicarnos con nuestros hijos. Es escucharles mucho, porque al escuchar mucho y hablar poco, podemos leer entre líneas. Claro. Luego, motivar todos los momentos comunicativos que tengamos, todos. Por ejemplo, utilizar las comidas. Yo propongo a los padres que quiten la tele siempre. Realmente pensamos que en la tele lo que nos ponen a la hora de comer en los telediarios está preparado para nuestros hijos. Violaciones, muertes, asesinatos. ¿Creemos de verdad? Entonces, hablar, escuchar, motivar conversaciones, dialogar. Por ejemplo, ¿cómo podemos motivar la comunicación? Haciendo todo el ocio, momentos de ocio con ellos, compartiendo todos los momentos de ocio, buscando esos momentos, esos momentos que faciliten el acto comunicativo. Y eso va a sentar la base de otros tipos de comportamientos de donde vamos a ir extrayendo para ir cargando su mochila, en definitiva. Claro, entendemos que todo eso forma parte o es base, ¿no?, de cuando una familia está estructurada, ¿no?, y cuando se tiene claro cuáles son los principios de educación y cuáles son las herramientas que hay que usar y las pautas que tenemos que llevar. Pero, y cuando damos con una familia desestructurada, por cualquier tipo de problema en el cual no entro, pero que tenga un problema de estructuración, ¿cómo le plantamos cara a la situación? Pues evidentemente la mochila de ese niño y de esa niña va a estar menos cargada. Evidentemente ese niño y esa niña va a tener menos herramientas con las cuales va a poder actuar a lo largo de su vida. No va a tener la suficiente formación, ni preparación, ni habilidades para reaccionar en su día a día. Por un lado eso es así. Hay familias en donde las circunstancias vitales, los problemas económicos, problemas de adicciones, etcétera, 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 va a potenciar una falta de responsabilidad con respecto a la crianza de los hijos. Pero no nos olvidemos que hay familias que están estructuradas, tienen un estatus económico aceptable, no tienen problemas de adicciones, tienen formación y preparación, y sus hijos y están poniendo
en marcha un tipo de crianza absolutamente irresponsable. Y está tipificado, está nombrado, está estudiado este tipo de crianza irresponsable, porque son padres que no tienen tiempo, padres que no se preocupan, que tienen a los hijos en mano de gente. Que sus prioridades son otras. Que sus prioridades son otras y que evidentemente no se esfuerzan lo suficiente en decir que no, mira, yo llego tarde, Carmen, mira, yo ahora mi hijo, mira, yo qué sé. Bueno, pues, y evidentemente en esos dos tipos de familia las reacciones y las consecuencias que van a tener esos actos en los hijos son muy similares. Niños con inseguridad, niños con problemas emocionales, niños que muy fácilmente pueden caer en ciertos tipos o buscar su vía de escape por otras situaciones. Buscar cariño donde precisamente relaciones tóxicas, claro. Niños que no tienen suficientes estrategias para reaccionar ante determinados tipos de problemas. En ambas familias, no solamente en las desestructuradas, en las otras también. ¿Qué problemas nos podemos encontrar, Carmen, cuando sobreprotegemos a los hijos? Pues mira, que es algo muy común, incluso a muchos padres le cuesta aceptarlo, ¿no? Claro. La sobreprotección ha llegado de Estados Unidos, como todo lo que llega de Estados Unidos ha llegado para quedarse. Esto ya empezó en Estados Unidos hace mucho tiempo, está muy estudiado y las consecuencias en los niños están muy, muy detalladas. Lo que pasa es que es aquí ahora cuando empezamos a darnos cuenta, cuando a nosotros nos dejamos a nuestros hijos que actúen ni que tomen sus decisiones en situaciones en las cuales ya deberían empezar a trabajar. Mira, tomar decisiones y y poner en práctica determinados comportamientos es duro y difícil de aprender. Las diferentes asociaciones de pediatría del mundo entero recomiendan que a partir de que quitemos los pañales a los niños, ellos deben empezar a tener la suficiente responsabilidad y la suficiente autonomía acorde con su edad. Lo que ocurre es que hay muchos padres que por miedos, porque la sobreprotección en definitiva es traspasarnos, o sea, poner en juego nuestros miedos, que yo he sufrido mucho, que no le pase nada, claro. Vaya a ser que se caiga. Y hay padres que se dedican a ir allanando el camino de los hijos continuamente y no les permiten que aprendan, no les permiten que se caigan, no les enseñan a levantarse tras una caída, no les enseñan a funcionar tras una frustración. Son niños que no aprenden y entonces cuando son mayores, cuando son incluso adolescentes, son niños inmaduros, claro. Niños que no tienen suficientes capacidad ni habilidad para reaccionar. Mira, las consultas de psicólogos están llenas de niños inseguros, de niños perdidos, de niños que no saben funcionar. ¿Por qué? Porque sus padres han ido haciendo todo por ellos. Y es el peor error que podemos hacer. Les tenemos que dejar que se caigan, les tenemos que dejar que aprendan, porque solo se aprende a través de las experiencias, de las caídas. Si no es imposible que aprendamos. No sé si quieres que te cuente una cosa. Sí, por supuesto. Hace poco leí una cosa que había ocurrido en una universidad de Barcelona. Una niña se quedó, una chica joven que había venido de Estados Unidos, de California me parece, que había venido a hacer un máster a una universidad de Barcelona y de pronto se queda encerrada en el ascensor. Si tú te quedas encerrado en un ascensor, ¿qué haces? Pues empiezas a porrear la puerta. Toca la campanita. O toca la campanita. ¿Sabes lo que hizo la niña? Llamó a su madre a California. Me he quedado encerrada en el ascensor. Este es el mejor ejemplo que yo te puedo poner de lo que es sobreproteger a un hijo. O sea, fíjate tú lo que hizo la niña. Una niña con una carrera terminada, haciendo máster, no tocó la campanita, no aporreó la puerta, llamó a su madre a California. Claro. La madre llamó a la universidad y fueron a sacar a la niña. A eso me refiero. Claro. O sea, ella no tenía estrategias. ¿Qué hago? Pues llamo a mamá. Bueno, eso es un problema que está y que evidentemente le va a condicionar en su vida laboral, en su vida social, en su matrimonio y por supuesto en su familia y en la crianza de sus hijos. Con lo cual, efectivamente, existe otro problema también en la familia, Carmen, que es cuando
agentes externos, y llámese agentes externos a familiares externos, intentan también, bueno, educar o reeducar lo que sus padres le han dicho. Es algo que parece, y sobre todo en pueblos y en zonas un poco más pequeñas, donde existe un gran vínculo entre tíos y las tatas y los titos y tal, porque quizás en grandes ciudades eso se pierde, ¿no? Un poco se diluye por la situación geográfica, pero todavía en esta Andalucía nuestra y en otras zonas también, en otras comarcas fuera de Andalucía, sucede mucho eso, ¿verdad? ¿Cómo atajamos eso? Porque pasa muy a menudo. Sí, pasa muy a menudo, pero voy a echarme un poquito más para atrás. Mira, el hecho de que la mujer y el hombre se hayan incorporado activamente, los dos, en las casas, al mundo laboral, ha propiciado que en muchas ocasiones tengamos que tirar de familiares, sobre todo de abuelos. Y es verdad, yo lo digo porque yo, por ejemplo, vivo en un bloque en donde hay muchísimos abuelos que están de sol a sol con los nietos. Esos abuelos han dejado de ser meros colaboradores, se han convertido en los verdaderos cuidadores de esos niños. Claro. ¿Qué ocurre cuando tú a un nieto lo tienes todo el día en casa y se lo llevan sus padres por la noche cenado y duchado? Que tú eres el que quieres, evidentemente, poner las normas que estimas oportuno. Por eso yo digo que en estos casos lo que hay que utilizar es la asertividad. Es una palabra que se está utilizando mucho ahora, pero que yo creo que es realmente importante. Cuando nosotros vamos a compartir crianza, porque cuando nosotros... Una cosa es que, como yo te decía antes, la mujer está sistemáticamente siendo analizada como educa mucho más que el hombre. Un hombre hace una cosa, se le respeta más que a una mujer. Pero cuando compartimos crianza de una forma tan potente como yo veo en algunas familias, tenemos que utilizar mucho la asertividad. Es hablar claramente de qué queremos, de cómo lo queremos, hacer ver al otro que realmente nosotros somos los padres, pero también tenemos que ser sensatos y también tenemos que ser conscientes de que, bueno, a veces los hijos pues utilizamos demasiado a esas otras personas. Claro. y al utilizarlos tanto tiempo, evidentemente ellos se sienten con un derecho que quizás no deberían tener, pero bueno. O sí. O sí. O sí. Carmen, antes de pasar a otro de tus talleres que me parece muy interesante, que se titula Cómo educar a los hijos en el uso saludable de la tecnología, sé que ya hemos tocado este tema en la primera parte del programa porque son temas muy recurrentes, están muy parejos, muy simétricos, con lo cual hemos entrado en hablar en esa tecnología, pero vamos a volver a retomarlo. Yo te preguntaría, actualmente el problema no, por supuesto que no es un problema, el feminismo, la mujer, la vida laboral, vivimos tiempos de cambio, intentemos que sea de prósperos cambios para la mujer, por supuesto. Cómo en casa, la familia, a la hora de educar, tenemos que decirle a nuestra hija que tiene que salir a la calle, que hacer resonar sus pasos y decir aquí estoy yo, e intentar cambiar este mundo para que sea, por supuesto, más igual para todos. Entiendo que también en tu trabajo lo habrás llevado o lo estarás preparándolo, llevando a cabo, porque creo que es un tema de que hay que abordarlo también, ¿no? Yo siempre... sigue existiendo muchísima desigualdad en el ámbito laboral. Sigue existiendo muchísima desigualdad. Yo por eso siempre los 5 talleres que tengo los termino hablando de conciliación. Claro. Los termino hablando de conciliación porque tenemos que educar a nuestros hijos en la igualdad y tenemos que educar a nuestros hijos en la equidad. Y sobre todo tenemos que educar a nuestras hijas para que no admitan ciertas cosas. Claro. Hoy, esta mañana, antes de venir aquí, he leído un estudio en el que hablaba, creo que el estudio, quien ha colgado el estudio en su página web ha sido Urra. Urra es un juez, el antiguo juez de menores de la Comunidad de Madrid, que escribe unas cosas muy interesantes y muy acertadas, que hay un estudio que se ha publicado en el que las niñas menores de 16 años estarían dispuestas a hacer ciertas cosas y dejarse grabar por sus novios con tal de que no se enfadaran. Entonces yo pienso que es importantísimo que eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en qué cosas no deben permitir nunca, en que tienen que hacerse respetar y que
ellos también les tenemos que enseñar en que tienen que respetar y que no se pueden permitir ciertas cosas. ¿Sabes lo que pasa, Carmen, también? Que aunque nosotros intentemos educar y llevar esas pautas de educación a nuestra familia, a nuestras hijas, tenemos un grave problema en la televisión, tenemos un grave problema en la educación, en la cultura televisiva que tenemos en este país y a nivel mundial. Nos están bombardeando continuamente con una televisión basura, canalla, porque es canalla, y con lo cual es como lidiar, ¿no?, todos los días con algo que debería ya de estar más controlado y más supervisado, porque no es lógico el tipo de programas que diariamente nos están vertiendo, y tenemos un grave problema con eso. Claro, por eso insisto en que el asunto está en manos en el tejado de los padres. Mira, yo siento hablar de mí, pero es que no puedo evitarlo. Yo tengo 2 hijos, una hija de 30 y un hijo de 24, y todo el que me conoce sabe, a mí siempre me han puesto de rara, que mis hijos no han visto la tele. Y me dicen, ¿cómo? No. Mis hijos no han visto la tele, porque yo no he visto la tele para que mis hijos no vean la tele. Por tanto, en mi casa nunca se ha comido con tele, nunca se ha cenado con tele, y por supuesto mis hijos no han visto ninguno de estos programas, no quiero decir nombres, que yo veo que se ven en las casas. En las casas se entra y lo primero que se hace es que se enciende la televisión, y los niños están haciendo los deberes con la televisión, están sentados haciendo cualquier actividad y está la televisión puesta. Y entonces, ¿qué queremos? Es que la mochila de nuestros hijos la tenemos que cargar nosotros. Hasta los 6 años de vida de nuestros hijos tenemos aproximadamente de plazo para influir de una forma determinante en lo que nuestros hijos van a interiorizar. Si además de lo que nosotros, hasta ahora, hasta que entraron con tanta fuerza las tecnologías y la televisión, la influencia más importante que tenía en la educación de un hijo, la influencia más relevante eran los progenitores, papá y mamá, o sí, bueno, cada uno, los progenitores. A partir de la irrupción tan bestial de las tecnologías y de la televisión, hay elementos extraños que están influyendo en los criterios, en los conceptos, en los comportamientos de nuestros hijos. Por tanto, la responsabilidad de que eso no ocurra. ¿Cómo es posible que niñas y niños estén viendo ciertos programas que yo a veces voy a casa de alguien o a casa a visitar a mi madre o a alguien y digo, Dios mío de mi vida, es que un niño no tendría que ver esto, es que no está maduro, no está todavía preparado para escuchar esas cosas, porque esa es la imagen, esa es la idea que van interiorizando, y luego evidentemente es el comportamiento que ellos van a... Pues Carmen, aparte de lo que nos podemos encontrar en la televisión, de machismo o de desigualdad laboral, desigualdad entre hombres y mujeres, que es algo que podemos ver en la televisión a diario en esos tipos de problemas, hay un problema, quizás me salga un poco del tema que estamos hablando, pero yo sé que algún día lo vas a tener que tocar. Las casas de apuestas, es increíble cómo nos están bombardeando diariamente con esas casas. Empezamos a tener problemas de ludopatía, algo que parecía que se había pasado ya, ¿verdad?, que era de años 80 y de otras épocas, y estamos retomando, no sé, el ser humano no dejará nunca de sorprenderme. Mira, a veces cuando quiero hablar de las adicciones a las tecnologías, insisto, no quiero ser alarmista, pero yo quiero hacer a los padres partícipes de una cosa. Mira, adicción significa un uso desmesurado y descontrolado de algo. Las adicciones todas se transmiten por las mismas vías nerviosas. Esas adicciones, léase tecnología, léase juego, alcohol, droga, todas pasan por el mismo lugar, por las mismas vías. Por tanto, si todas están localizadas en el mismo lugar, el mismo poder de adicción es similar. Es que parece que nos da mucho miedo el alcohol y las drogas, pero no nos da tanto miedo otra serie de objetos y de comportamientos y de juegos, los juegos de azar, la tecnología, no nos dan tanto miedo y son igualmente
adictivos, igualmente, porque las vías nerviosas son las mismas. Mira, los gustos de las personas, te lo voy a explicar de una forma muy fácil para que, esto no se explica así en la Facultad de Medicina, claro, pero lo voy a explicar de una forma muy fácil para que los padres lo entiendan. Los gustos de las personas se almacenan, como si dijéramos, en una estructura del cerebro que se llama el núcleo estriado. El núcleo estriado es donde se van guardando todos los gustos que todos tenemos. Jugar, el problema de la adicción de jugar, la ludopatía, las tecnologías, todos los gustos que tenemos. El problema que hay es que el núcleo estriado es muy pequeñito y no caben todos los gustos. ¿Qué ocurre? Pues se ordenan por importancia. Están arriba los gustos que nos gustan mucho. ¿Cuáles son esos gustos? Los gustos intensos, los gustos fuertes, los gustos que dan mucha adrenalina. Mucha, exactamente. Claro. Esos están arriba. Y abajo están los que no dan tanto gusto. ¿Qué ocurre? ¿Sabes quién cumple esos parámetros para estar muy arriba? La ludopatía, la tecnología, el alcohol, todos esos comportamientos están arriba. ¿Por qué? Porque dan mucho placer rápido e intenso. Y tenemos que ser conscientes, por eso tenemos que ser tan cuidadosos con el uso que hacen nuestros hijos, claro, de redes sociales y de tecnología, en definitiva. ¿Qué problemas qué problemas nos estamos encontrando ya en esta sociedad contemporánea por culpa de esa tecnología? A mí hay uno que me preocupa muchísimo, aparte de todos los que hemos hablado ya, que es el uso de pornografía infantil y juvenil y adolescente. Mira, se ha hecho un estudio en Noruega, esto en Estados Unidos, pero te voy a contar el de Noruega que me gusta más, que acaba de ser publicado hace poco, en el que se ha podido comprobar que un 93% de niños menores de 12 años, donde están esos padres, ven pornografía. Y un 67% de niñas menores de 12 años ven pornografía. Por favor, ¿cómo es posible que esos padres no lo permiten, pero están haciendo dejación de funciones cuando no están supervisando? Se ha hecho otro estudio estupendo, no sé si tengo tiempo para contártelo, sí. Un estudio precioso en donde se han seleccionado a 800 jóvenes, niños menores de 13 años. Y se les ha preguntado qué estarían dispuestos de hacer en una relación sexual. La mayoría de esos niños, esos niños no habían tenido todavía relaciones sexuales, y se les pregunta, ¿tú qué harías en una relación sexual? Y todos reproducían exactamente lo que habían visto en la pornografía. Claro. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de esos niños? Porque evidentemente la pornografía es atractiva, pero ¿dónde está la responsabilidad? En los padres, porque esos niños ven pornografía en casa. Por tanto, ¿dónde estamos nosotros cuando nuestros hijos están viendo pornografía? Aparte de que se abren ventanas, abrimos ventanas de inhumanos que están a la espera y a la caza y al acecho de ese tipo de niños y de niñas que entran en ese mundo, son inexpertos y es carne de cañón para toda esa gentuza. Yo antes te decía que las consultas de psicología de niños y jóvenes estaban llenas de niños sobreprotegidos, claro, e inestables. Y ahora te digo otra cosa, las consultas de psicología de adultos están llenas de adultos que han visto pornografía y que no encuentran satisfacción, claro, en una relación sexual normal, claro, donde todo no es eterno, donde todo no es como vemos es que es tan irreal que cuando llegan a la vida real se sienten, ¿esto es así? Pero entonces, Carmen, no sé si preguntarte si nos toca reinventarnos en la educación o aprender a vivir con lo que nos está tocando. Pues sí, podemos aprender a vivir con lo que nos está tocando. Con sus carencias y sus virtudes. Claro, pero con sensatez, claro, con sentido común, con normas, con límites, con consecuencias, con responsabilidad, teniendo cuidado de lo que hacen nuestros hijos. Pues sí, claro que podemos hacerlo, pero siendo responsables. Bueno, Carmen, y para una familia, ¿cuáles son las pautas que
que le podría venir bien, o los pasos a seguir que le podrían venir bien para intentar ver si su hijo verdaderamente tiene un problema, si alguien de la familia tiene un problema con una adicción a la tecnología? Urra hace poco publicó un libro que se llama Pequeño Dictador, en el que habla perfectamente, describe cómo es el comportamiento de un niño. De un niño, ¿no? Exactamente, son niños irascibles, agresivos, que pegan a los padres. ¿Por qué? Pues porque el comportamiento que tiene un niño que tiene adicción a las tecnologías es el mismo comportamiento que tiene una persona que es alcohólica o drogadicta y no tiene ni alcohol ni droga. Si es que si las vías nerviosas son las mismas, evidentemente la reacción que tienen esos niños, esos jóvenes, ante la falta de ese objeto es la misma reacción: incontrol, falta de autocontrol, niños que tienen problemas de aprendizaje, niños que van mal en el colegio, niños que ahora todo el mundo está diagnosticando TDAH, niños hiperactivos, niños que todo les aburre. ¿Qué más decirte? Niños que tienen problemas, o jóvenes, que tienen problemas con su cuerpo, porque como todo es tan bello en las redes sociales, pues ahora yo me veo que tengo una espinilla, que tengo esto, que tengo el otro, no me gusta. Niños insatisfechos, emocionalmente inestables. Bueno, es de verdad. Bueno, ayer precisamente, Carmen, salió un artículo muy interesante en El País, hablando del nuevo formato que hay de niños youtubers, presentando productos de cosmética, presentando productos alimenticios, pero niñas con 12 años. Ayer colgué yo un artículo en mi página web precisamente de ese artículo de YouTube, niñas de 6 y 9 años, y yo me preguntaba en el artículo que colgué, ¿está todo permitido en YouTube? Claro. O sea, nadie va a pararse a pensar cómo es posible que una niña de 6 y otra de 9 estén haciendo publicidad de cosmética en Internet. ¡Qué infancia! Estamos robando a la infancia de todos estos niños youtubers. ¿Dónde está la responsabilidad de esos padres? Y si no la tienen, alguien tendrá que intervenir. Lo que pasa es que ya ahí metemos los organismos del Estado, ¿no? Los organismos educadores del Estado, pero claro, si es el mismo Estado el que consiente que plataformas puedan subir vídeos fuera de tono sin ningún tipo de filtro, que pueda haber una publicidad machista y engañosa, que puedan bombardearte con publicidad ludópata, o que te pueden incitar a la ludopatía, y que incluso haya programas de estos que se denominan telebasura. Realmente le estamos queremos que sea el Estado el que ponga esos filtros, cuando realmente puede ser el Estado uno de los grandes culpables de que eso esté pasando. Claro, ¿tú sabes por qué no me gusta la tele? Porque la tele no nos cuenta la realidad. La tele lo que hace es seleccionar lo que ocurre en el mundo, y de lo que ocurre hace una selección, y eso es lo que nos plantifican encima de nuestra mesa. Pero que ellos venden lo que nosotros le demandamos. Si te pones a analizar, ellos hacen sus estudios de mercado o de trazabilidad de cualquier producto televisivo, y realmente, porque programas de esto de encerrar gente, un estudio sociológico llevamos 23 años con el estudio sociológico. ¿Por qué? ¿Por qué en el resto de Europa eso ha terminado y aquí sigue habiéndolo desde hace 15 años o desde hace 20 años? Porque se lo estamos demandando, con lo cual tenemos un problema realmente de base estructural en cada familia en sí, o de mentalidad social. Por eso es tan importante que los padres se formen. Totalmente. Se formen, de verdad, no lo digo porque sí. Yo me dediqué a eso. Es importantísimo que los padres sepan qué es negativo para sus hijos, claro, que puede influir desde una perspectiva absolutamente irracional para su desarrollo integral como personas. Es que de verdad, yo siempre me pregunto una cosa:
se nos está olvidando que la educación de nuestros hijos está basada, debe estar basada en ciertas ideas clave. ¿Cuáles son esas ideas clave? Ya hemos hablado de la comunicación, ya hemos hablado normas y límites, hemos hablado de la autonomía y de la responsabilidad, pero ¿dónde están los valores? Es que los valores están como olvidados. ¿Dónde están los valores? Qué importante es que nuestros hijos sepan hasta dónde tienen que llegar, porque si nosotros educamos en valores, cada familia determinará cuáles son los valores más importantes, pero hay algunos básicos y fundamentales. Saber que esto no es aceptable, saber que tengo que trabajar para conseguir algo, claro. Saber que me tengo que esforzar, saber que si no me sale a la primera, me va a salir a la segunda. Cultivar el esfuerzo. Cultivar también la gratitud, hay que dar las gracias, la generosidad, tengo que compartir, pero claro, parece ser que muchas familias todo vale, claro. Y eso está influyendo muy negativamente en nuestros hijos. Pues Carmen, antes de marcharnos, porque si nos quedamos sin tiempo, háblanos someramente nuevos proyectos en que estás trabajando. Hemos hablado de esos 2 talleres que hemos expuesto aquí. ¿Algo nuevo que nos podemos encontrar? Pues algo nuevo es que todo lo que hago en las empresas, los 5 talleres que yo hago en las empresas, o conferencias o cursos, dependiendo del formato que cada empresa me pida, hacerlo en grupos de padres de la calle. Pero que no tenga que estar viviendo siempre en Madrid o viajando tanto a Madrid o al norte. Que seamos conscientes de que sería muy interesante que nos formáramos, que nos preparáramos y ponerlo aquí en Andalucía, en nuestro entorno, y que la gente estuviera abierta y estuviera dispuesta a aprender. Hay un lema que a mí me encanta, que es saber más para educar mejor. Si sabemos más y aprendemos, pues posiblemente tengamos más herramientas, más estrategias para educar a nuestros hijos. Pues amiga Carmen, ha sido todo un placer. Y una cosa, siempre. No olvidéis visitar mis redes sociales. Sí, soy muy activa. Recuérdanosla. Facebook, Hijos con Éxito, Formación de Madres y Padres. Cuelgo todos los días cuelgo cosas, y en Instagram, Carmen Hijos con Éxito, y la página web hijosconexito.com. Hombre, es interesante que las visitéis porque, bueno, ahí cuelgo todo lo que hago, lo que no hago, y siempre... Y para poneros en contacto, para ponerse en contacto contigo y con tu trabajo, claro está. Sí, muy bien. Pues todo un placer, Carmen. Gracias, muchas gracias. He estado muy a gusto, muy bien. Gracias a ti. Bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevos amigos. Nosotros les dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez en Lobato. Que tengan muy buenas noches y sean muy felices. Cuenta Cide Hamete Benengeli, en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas, pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviese en cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía según buen discurso toda su mala aventura. Las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contento por parecerles que había acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande historia. Y así determinaron de visitarle y hacerle experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería por no ponerse en peligro de descoser los de la herida que tan tiernos estaban.
Visitáronle, en fin, y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron de él muy bien recibidos, preguntáronle por su salud y él dio cuenta de sí y de ella, con mucho juicio y con muy elegantes palabras. Y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de nuevo legislador. Algo de la gran historia del caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.